Gracias. Listo. Bienvenido, Mercedes. En ese sentido, quisiera que me comente un poco quién es Mercedes Añamice y a lo largo de los años cómo ha constituido su carrera desde diferentes ámbitos dentro del fútbol femenino. A ver, ¿quién es Mercedes Añamice? Bueno, es una mamá actualmente de 35 años, docente del Colegio Gonzaga, aquí en Quito. Soy docente de décimo y de bachillerato. Me considero una apasionada del fútbol femenino porque con un grupo de chicas de mi época, jugadoras, nos ha tocado hacer de todo por el fútbol femenino. Cada quien ya ha tomado su rumbo. A mí en esta etapa me ha tocado tomar más el rumbo de la estabilidad porque el fútbol todavía no te llega a mantener del todo y con familias más complicado. Pero sin embargo, hay un lema el que utilizan mucho en la institución que es el ser más para servir mejor. Y la verdad, las cosas cuando se hacen en comunidad es mucho más sencillo llevarlas. Y yo creo que llegué a un punto en el dejar de pelear por lo que nos merecemos por derecho y mejor conciliar con los grupos que estén dispuestos a trabajar en pro del fútbol femenino, porque al final son entes que en años no han cambiado, pero creo que eso a mí me enseñó a ser la persona que soy ahora, porque después de ser jugadora universitaria, ver que nunca había torneos, hacer una tesis direccionada al fútbol femenino y que mis profesores no me crean que algún día iba a haber un campeonato de fútbol femenino en el Ecuador y que iba a luchar por eso, que iba a hacer una investigación total y demostrar que había jugadoras, pelear en Federación Ecuatoriana de Fútbol al Tinto Acosta y decirle, vea, hay gente que quiere jugar, denos una oportunidad, pelear por el presupuesto de la FIFA y darte cuenta que era una constante lucha y pelea de algo que te deberían conceder. Así como estudiante pasé después a hacer, bueno, yo soy ingeniera en marketing, me gradué con una tesis en fútbol femenino, que nadie lo podía creer, una carrera administrativa, y después terminé estudiando en el Instituto de Fútbol. Mira cuánta era la necesidad de que al menos se nos tome en cuenta en ciertos ámbitos, porque algún momento dejas de jugar fútbol y fue mi caso, me rompió un ligamento cruzado justo meses antes del campeonato nacional por el que tanto había luchado. Y ya después las cosas no se dieron para jugar y me enfoqué más en el tema dirigencial. Conocí la dirigencia en Quito a través de la FAP, de la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, gracias a Jenny Herrera, porque yo jugaba en liga y representaba al equipo también. En ESPE era asistente técnico de los varones y por ahí mi mundo se fue enrumbando al tema del fútbol. Logré ser directora de categoría de varones aquí en Pichincha para la segunda, para el fútbol amateur, que te llevaba un cupo a segunda categoría. Y aprendí todo lo que era el tema dirigencial, sin querer queriendo, en reuniones, en peleas, entre errores y demás, y siendo la única mujer entre tantos varones. Y eso me sirvió mucho después porque sabía ya qué derechos deberíamos constituirnos nosotros. Tuve la oportunidad de trabajar en San Francisco, vender la propuesta del fútbol femenino, la aceptaron. Hicimos 4 años de torneos con auspiciantes, demostrando a la Federación Yabna que había cómo hacerlo, que era cuestión de gestión. De ahí salió el equipo de San Francisco, que ahora es Dragonas, que hicieron el convenio, y algunas de las jugadoras porque siempre velaron por el tema formativo. Dejamos el proyecto en San Francisco, fuimos a Dragonas, yo me gradué de director técnico de fútbol, pero ya busqué mi rumbo, y mi rumbo fue entrenar varones de colegio, les entreno a la sub-18 del Colegio Gonzaga, entreno a la Universidad Católica, a la selección femenina actualmente, voy un año con ellos, empecé en pandemia, y ese fue el camino que tomé, el de la docencia, que como algún profesor nos dijo, es el camino de la estabilidad para el entrenador, porque un entrenador que busca fama, premios y demás, llegará a tener la gloria, pero quizás su vejez no vaya a ser la más adecuada en términos económicos. Entonces, la estabilidad por ahí me llamó la atención. Te juro que a ratos he visto desde lejos el tema de entrenar un equipo de Superliga o tener la posibilidad de tener un equipo formativo o mi propio equipo. Y ya veo otras prioridades. Además, tuve la oportunidad en los medios de comunicación, como tú lo dices, creo que después de tanta entrevista que pedíamos y golpeábamos puertas y buscábamos y explicábamos por qué es importante, qué métodos utilizar, por qué el fútbol femenino, y como había periodistas que nos decían, ¿quién habla de fútbol femenino? ¿A quién le interesa? Ni en el mundo. Pero había periodistas, en cambio, como Jacinto Bonita, que decía, a ver, ¿y qué proponen o qué hay? Y él te ayudaba con eventos grandes. Algún rato hicimos algo para Pepe Pancho Ceballos cuando la selección del Ecuador clasificó al Mundial. Y fue un mundialito en un par de canchas sintéticas aquí, a cargo de Jacinto, a mi cargo, con el Pepe. Fue un evento genial.
Y claro, después de tanto tiempo, te estoy contando hace casi 10 años atrás, Jacinto me vuelve a encontrar y me dice, vamos a que haga el comentario porque usted sabe de esto. Entonces fui a CNT, no te niego, a la primera entré en ansiedad porque no había salido de mi casa por la pandemia. La primera vez en televisión no fue fácil. Me gustaba más la radio cuando contaba las historias de fútbol y lo que pasaba. Cuando estuve en televisión ya era un tema de conocer a las chicas, de comentar la jugada, de llevar a otro espacio el fútbol. Habrá gente que le gustó y habrá gente que no, pero habían chicas que tenían buenos comentarios y me decían, oye, ¿cómo sabes tanta cosa del fútbol? Y en verdad sentí que Dios había puesto en mi camino este sendero con cosas buenas y malas para llegar a este momento. Quizás cuando yo lo pedía o cuando yo lo deseaba, no era simplemente el momento porque no tenía la experiencia. Y quizás ahora tampoco la tengo por completo, es más, respeto mucho la carrera de periodismo, de comunicación social, de la primicia que deben tener, es súper complicado, pero más bien, como te digo, no es el espíritu de ver en los demás, sino el espíritu que uno pone para que los demás se puedan ver en ti. Entonces es otra mirada, miras la vida con otros ojos y la verdad es parte de lo que agradezco de la institución en la que trabajo, porque creo que estando muy inmiscuida en el fútbol, la federación, mi sentir no sería el mismo. Creo que tú eres parte ya del grupo de transmisiones de Superliga. Por hacer ese grupo no nos pagan, por mandar los resúmenes a Telemasonos no nos pagan. Nosotros, yo como le decía a Fernanda Vázquez alguna vez, yo no tengo equipo, pero a mí no me interesa tener un equipo o que mi equipo surja. A mí me interesa lo que fue mi objetivo inicial, que el fútbol femenino como tal tenga un terreno de respeto, de difusión, que las marcas comerciales se animen a promocionar, pero tú te das cuenta que una federación todavía está dormida en ese medio y que el jefe de prensa no hace lo que se debería hacer y que son los equipos los que al final terminan haciendo un trabajo no solamente deportivo, sino también el comunicacional. Y mira, al final es ese trabajo invisible que le termina beneficiando no a mi ego, sino al tema de que el fútbol femenino y las jugadoras tengan un espacio. Y por ahí me siento tranquila con eso y me agrada mucho que la gente se haya unido a la propuesta. La empezamos el año anterior con CNT y ahora la podemos mantener y tenemos mucha más gente metida. Así que es bueno que eso pase y en resumen te podría decir eso, es una Mercedes de aprendizajes y de experiencias que me encantaría a futuro saber que aquellas que me conocieron en un camino hayan tomado la posta para hacer como yo lo hice con Carla Bray, con Jenny Herrera, que para mí en mi época eran las que más peleaban por el fútbol femenino, y ahora resulta que vamos quedando atrás porque ya no jugamos, ya no somos dirigentes, no tenemos equipos profesionales, pero hay chicas que siguen luchando y luchando y luchando y cada vez es más, ya no se pide solo cosas pequeñas, cada vez son cosas mucho más grandes e importantes para el fútbol femenino. Y de hecho es así. Y realmente impactante en el lado positivo, la verdad. Yo venía con expectativas, pero son mucho más altas ahora. Muchísimas gracias, Mercedes. Creo que ya sabemos más o menos del lado humano, el lado histórico de la persona, pero vamos a ver con la opinión sobre lo que está ocurriendo hoy en día en el, ¿cómo decirlo? En un fútbol femenino profesional. ¿Es acaso la Superliga profesional para su opinión? A pesar de que es un requisito para que los clubes masculinos tengan licencia, ¿para usted cree, es 100% profesional el campeonato que hace la federación? No, y es un no rotundo por varios factores. Estudié últimamente el diplomado y una maestría en entrenamiento deportivo y me puse a reflexionar. Buscamos mucho el tema de gestionar el fútbol y tú te encuentras con dirigentes que aún creen que no es necesario un departamento de recursos humanos que le brinde a jugadoras, no solo a jugadores, sino también a las jugadoras, una estabilidad no solamente económica, sino también de seguridad en temas de salud, ponte. Y si la federación no te exige, tú ni siquiera tienes un campeonato que represente al Ecuador en torneos de Copa Libertadores. Tome en cuenta que para que tengan un torneo de Copa Libertadores fue la Universidad de San Francisco quien le pidió a Pepe Pancho. Y Pepe les dijo, yo le pido a Luis Chiriboga porque si no, no hay Copa Libertadores. Y es de eso, es el tema de seguir pidiendo y darte cuenta que no es profesional, que tienes contratos mixtos, que tienes todavía gente que no paga,
a sus jugadoras, que tienes problemas de lesiones y no les das un seguro a las chicas para sus operaciones, que esto no pasa solo en el Ecuador, que esto sigue pasando a nivel internacional. Entonces, quien pescó a río revuelto estará en otra posición y olvidándose de lo realmente esencial de esto, que es el beneficio de las chicas, y no solo de las que están ahora, sino de las futuras generaciones. Entonces, definitivamente no, y tiene que cambiar en, tú ves, aspectos de comunicación, en aspectos de promoción, en aspectos de auspicios, temas económicos, también de promover a las jugadoras y entrenadoras a una capacitación de la FIFA. Estamos en medio año y ofrecieron hace 4 o 5 meses las capacitaciones que te ofrece la FIFA, porque son casi $500,000 que ofrecen por pandemia. Y el Ecuador no ha llegado, y si le llegó fue a una, y fue a Jenny Herrera. Cuando tú tienes la capacidad de solicitar capacitaciones de la FIFA completamente gratis, con todos los implementos, haciendo un buen proyecto de función académica, que debería ser el académico de la federación. Entonces, bueno, sé que no pasa solo aquí, pasa en muchos lugares, pero la que pudo aprovechar, aprovechó, pero ¿y el resto? Entonces, en aspectos deportivos, tú ves en la cancha jugadoras que están excedidas de peso, lesiones que son muy permanentes, ves también el tema de partidos que se tienen que postergar, hay el problema también del COVID. Entonces, tú no puedes decir en un tema total de sí, sí es profesional. Para ser profesional no basta solamente con que juegues y te pasen en la tele. Para ser profesional significa que no vulneras los derechos ni de entrenadores, ni de jugadoras, ni de la organización como son los equipos, y que velas por ellos. Que la Comebol, y tengo compañeras que a veces se enojan, haya exigido lo que alguna vez exigieron en asamblea, que por favor los equipos se les obligue a tener un equipo más femenino, a los masculinos, no significa que les dijeron en qué condiciones. Entonces les obligaron a tener, pero las condiciones no las tuvieron claras. Y hacia allá tienen que ir las reformas de futuro. Yo diría inminentes, mi querida Mercedes. Tú que Yo te estás digo esto. en el lado legal, hay una cosa en asamblea que es súper importante ahora que está pasando el torneo nacional de ABNA. Si los varones tienen un representante como Nicolás Vega, como equipos masculinos, y estás abriendo una categoría femenina, significa que deberían tener las mujeres ya voz y voto en las asambleas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es todavía un lugar donde las mujeres, cual terreno machista, no puedes pisar por ningún lado. Y si ahora tú tienes que pagar una afiliación para ABNA, significa que tienes los mismos derechos que los equipos masculinos. Es decir, por ahí se tendría que pensar en aspectos legales que algún equipo va a solicitar estar dentro de esas asambleas y tener voz y voto para que se reforme la situación competitiva, organizativa del fútbol femenino. Ojalá algún rato. Justamente eso le iba a comentar, porque no únicamente el fútbol femenino es la Superliga, también hay la Serie A y la Serie B, y todo lo que compone la CONFA y la FEF en sí misma. Justamente, ¿cuáles serían las mayores diferencias que podemos ver entre estas tres categorías? El presupuesto. Y el que va a tener mucho más presupuesto, ya no le quitan la teta, es la CONFA, ¿no? Ojo, a la CONFA ya nadie le dice nada ni hace nada, porque al final ya salieron los equipos que más pelearon. Tú organizar un campeonato en 3 semanas y sacar un posible ganador para Superliga es un chiste. Tú lo que necesitas en las jugadoras es que tengan por lo menos un periodo competitivo. En entrenamiento deportivo tú tienes la etapa de entrenamiento de pretemporada, la etapa de competición, la etapa de descanso. Y en estos campeonatos de 3 semanas, de 3 días seguidos, con el horrendo presupuesto que tiene, que no se lo haga, es para analizar de, bueno, lo estás haciendo bien porque estás yendo calladito. Y el tema de lo que está pasando ahora con ABNA, recuerda que los equipos pagan casi $1,000 por afiliarse, pagas casi $120 por partido por arbitraje, y el tema va que sigue saliendo de quién, de los equipos. Entonces, el que quiere participar en el femenino tiene que gastar. Por ahí también hay las categorías y demás, pero sigue siendo los equipos de aquellos que siguen padeciendo. No, imagínate cuando había el presupuesto del Estado, había equipos que no les llegaban ni siquiera los viáticos o refrigerios. Entonces, por ahí te digo, te pueden dar plata,
te pueden exigir tener campeonato, pero si no tienes la calidad humana para decir honestamente, estas cosas se tienen que hacer así porque te mereces, porque en verdad han luchado las chicas para esto, nunca va a cambiar. Pero ves que siguen los mismos personajes en altos rangos, que al final es una pelea contra la misma pared. O sea, esto no va a cambiar. Yo creo que es un dirigente que estuvo sancionado por el señor Egas, ¿no? Y definitivamente ahora tiene un cargo de presidente del fútbol femenino, es decir, que representa el fútbol femenino ante la FIFA. Entonces, por ahí yo te digo, habrá las categorías, las chicas tendrán la oportunidad de jugar. El objetivo es tener más equipos en Superliga, tener una segunda categoría que debería ser lo normal. Tú tienes una categoría de varones, la primera A, la primera B, listo. Una categoría de mujeres, primera A, primera B, segunda categoría. De la segunda categoría, el ascenso. Ellos inventaron de la Confa directo a Superliga. Y los equipos que descienden van a Confa, no, deberían armar una primera B, porque ya estás hablando de un élite distinto, ¿no? Al final, así no sea profesional, han demostrado las chicas que tienen mayor competición que las de acá abajo, hasta por tiempo y por sentido común. Tú comparas tiempo de competición, Superliga y Confa, no se merece la Confa llegar a Superliga. Y ojo, es injusto que bajen estos equipos amateur cuando deberían bajar a un nivel de ellos. Es decir, yo te digo, de la Superliga habrá 8 equipos que son fuertes. Ellos deberían estar en la primera A, los otros 8 en la primera B. Y los que vienen atrás deberían estar en una segunda categoría. Y los de la tercera y segunda de Confa deberían estar en ascenso y en amateur. Y esa debería ser la escala para que tú puedas llegar a Superliga, tal cual como el fútbol masculino. Pero como ellos le ven el tema presupuestario un problema, entonces no se puede hacer. Ahora el provincial era hace tiempo un problema, pero ahora ya lo están haciendo. Justamente en palabras que había dicho Jenny Herrera, la gran cantidad de equipos que hay ahora en Superliga dificultan una excelente competición. ¿A qué me refiero? A que dividir en dos grupos y un sistema de todos contra todos no le da el rendimiento que hubiese querido hace algunas temporadas. Por ejemplo, eso lo dijo en 2019 antes del COVID. Entonces, son temas que en vez de estarse solucionando, se agravan. Recordemos que el año pasado se hicieron más grupos y se hizo el sistema de playoffs justamente para acortar el tiempo de competencia, ya que para qué alargar si al final, eh, yo qué sé, son campeonatos que no van a tener la repercusión que antes tenían. Esas son palabras que había dicho Jenny. Pero es inminente, en mi opinión, que se tenga que mejorar el sistema de competición, de la organización, del presupuesto y más que nada de la contratación de jugadores. ¿Ante qué? Ante un régimen individual de trabajo, como lo disponen los acuerdos ministeriales vigentes. Y la ley del futbolista, si bien dice en la norma fría como es, que se aplica tanto para hombres como para mujeres, no se cumple en la práctica. ¿Es así o no? Es así, Mercedes. Sabes que acabas de tomar un tema, me acuerdo que en el diplomado estábamos armando una fundación que ayude a las chicas en aspectos legales de marketing, deportivos y médicos. ¿Por qué? Te traen gente de provincia, te sientan en una mesa y te dicen, vas a jugar en el equipo tal, y tú emocionado firmas. Cuando te das cuenta y quieres salir del equipo, tienes una recesión de 5,000 hasta 10,000 dólares, y si hablas, tienes sanción. Y esos contratos los aceptó la federación. La federación no te mandaba un contrato estándar que diga, bueno, vamos a velar por los derechos de las jugadoras. Nadie se excede en el artículo de recesión, nadie, porque son fútbol femenino, porque algunas no cobran, porque no, o sea, la dejaron a la de Dios. Y ahí, según el ente que tenga cualquier equipo, aprovechará sus oportunidades y no velará por la jugadora. Ahora, yo no creo que en sí sea el problema la federación o los equipos. Es un problema de educación de las chicas. Y es un problema como los gobiernos. Si tienes ciudadanos vendados los ojos, el gobierno es lo máximo. O sea, no te da educación, pero tú le idolatras. ¿Y qué pasa con las chicas? Cuando ellas van creciendo y se van haciendo profesionales, que nos ha pasado a todas, hey, ¿y por qué firmo? ¿Y cuándo me van a pagar? ¿Y por qué les pasa esto a mis compañeras? Entonces, hay compañeras que ya son abogadas y demás, y han visto muchos de estos casos, y ahora les asesoran a las más pequeñas. Eso es súper importante, ¿no? Pero va de la mano. Si es que tú, yo he escuchado, o sea, es que igual quiero jugar y hagan lo que hagan conmigo, que tomen en cuenta habido hasta abuso sexual en los equipos, pero quiero jugar. Entonces, tú te pones a pensar en qué concepto de educación tienen las familias, las jugadoras, que no velan por sí mismas. Entonces,
cambiarle el pensamiento a la federación complicado, pelearse contra los equipos, siempre el dueño del negocio se cuidará. Ahí las que tienen que velar por ellas, como tú dices, en una asociación que ahora ya pertenece a Mayra Olvera, es las mismas jugadoras. Con todas estas falencias que tú mencionaste, que son muy reales, con eso mismo se debería trabajar. Si algún día no hubo campeonato de fútbol, se trabajó sobre eso y ahora tenemos campeonato. Si ahora se dañan los derechos o se priva de ciertas cosas a las jugadoras, como tú decías, un contrato que esté en el Ministerio de Trabajo, que sea legal, que tengan una jubilación, un aporte patronal adecuado, que no les sumen a patronal y no les dejen acumular sus décimos, es una fregada, que tengas contratos por temporada y aceptes, ese tipo de cosas tendrían que cambiar. O sea, ese tipo de cosas, yo te digo, yo hacía firmar contratos a chicas. Algún rato un abogado le pregunté y le dije, ¿puedo yo mandarle una copia a la jugadora de su contrato para que lo lea en casa con su papá, con su mamá y sepa lo que se está metiendo? El abogado dijo, es lo justo. Dije, entonces, ¿por qué en el club me dijeron a mí, no lo hagas, está prohibido, ¿por qué les mandaste? Dice, porque ellos lo que hacen es hacerles firmar y se van. Entonces, ahí los únicos perjudicados son los y las jugadoras, porque pasa con juveniles, hombres, y pasa también con las chicas en su gran mayoría. Y es normal para el fútbol. Tú le preguntas a algún abogado y te dice, no, en el trabajo, en donde sea, pide tu copia de contrato, hazlo, que no se pongan nerviosos, pero acá es firmas o no firmas y no te quedas fuera del club. Y chao. Y no vas a tener copia. Cosas que no veríamos en el fútbol masculino, diría yo, la verdad. Se ve también, ¿sabes qué? Sí se ve. Nosotros en el diplomado con el abogado, se me fue el nombre, es un abogado duro de la federación, y a él le preguntábamos muchas cosas sobre este tema, y también se ve en el masculino, también porque la gente viene de provincia y la educación del fútbol masculino, recuerda que no es de un grado elevado, muchos de sus jugadores a los 25 años o no tienen carrera universitaria, y pese a eso tampoco tienen una carrera continua de fútbol. Entonces, por eso tenemos muchos futbolistas que ahora manejan una escuela de fútbol y no es por priorizar, pero les ha tocado después de, o sea, no han podido hacerlo antes. Entonces, por ahí también va el sendero que ellos también lo padecen. Ok, perfecto. Vayamos a otro punto que quería tratar, que es el tema de mediático. ¿Por qué no se ha, por más de los grandes esfuerzos y los excelentes pasos que se han dado en el último lustro, recuerdo que en su tiempo, cuando todavía ni siquiera había la Superliga, Ecuador TV transmitía las partes finales de los campeonatos femeninos, obviamente que no eran para nada profesionales, pero que incentivaban a un crecimiento. Ahora ya hay una venta de licitación de derechos a DirecTV y a CNT, bueno, que DirecTV que es el patrocinador oficial de la Superliga. Pero ¿se siente que falta algo más o vamos en buen camino o qué sería lo necesario? El capacitar no sé si es que es suficiente. Mira, estando en los medios de comunicación, a veces no nos llegaban ni las alineaciones a tiempo para hacer las claquetas o los cambios o los sistemas tácticos de juego. Y eso parte de los equipos, ¿no? Y por lo general en el equipo le ves a la persona más metida en estos temas, es a una jugadora. Y los equipos no te implementan departamentos de comunicación y tampoco te implementan un departamento de marketing como lo tienen Independiente, que por último Independiente de algo habla del femenino a través de Dragones, pero el resto todavía es un tira y jala. Y te has de haber percatado en el de transmisiones que a veces yo ya pongo la carpeta y tengo que estar uno por uno, suban el video, suban el video, suban el video. Alberto me dice repetidamente, oye, es que está mala calidad, oye, es que no está bien el sumo. Y ojo, tú les invitas a una charla de vean, necesitamos tal material y se te unirán 4 o 5 equipos, los demás no les interesa. Entonces no estás hablando en un mismo verso de interés, como tú dices, oigan, hagamos esto mediático, utilicemos TikTok, utilicemos Instagram, no nos dan, como tú dices, las transmisiones en televisión nacional, busquémoslas. Algún rato nos tocó buscar entrevistas y no nos la daban. Entonces ahora toca hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el tema de Ecuador TV? Es tema presupuestario. Capaz no se conoce mucho, pero cuando se hacían las transmisiones, las primeras transmisiones, había gente que no cobraba. Yo me sumo a eso. Yo iba en mi taxi, llegaba y hacía la transmisión, bien o mal lo hacíamos. Pero había un equipo que tenía que dar su auspicio para que se hagan esas transmisiones, ¿ya? Ese equipo no debía haberlo hecho, ¿sí? Sin embargo, lo hizo.
A futuro también benefició en ese equipo porque ha sido un equipo que constantemente ha estado en las finales. ¿Qué pasa con el tema de presupuesto? Le vendes los derechos a DirecTV y DirecTV cree que es muy caro levantar señales como lo hacía Ecuador TV. Ecuador TV se acomodó. Ojo, ¿no? Él no era dueño absoluto de los derechos. ¿Quién dio la plata? CNT. Entonces replicaban la señal por Ecuador TV. ¿Qué falta ahí? Vuelvo a insistir, el interés de la organización como tal de buscar esos medios que lo hizo un equipo. Si tú eres federación y vendiste los derechos, véndelos en pro del bienestar de los equipos. O sea, no veas el tema únicamente de vendí, me entró la plata y si transmiten o no transmiten. Al final es fútbol femenino. Eso no pasaría en el masculino. ¿Ok? Y que una segunda cable operadora tenga que estar negociándote y al final te quieran quitar hasta los partidos finales, es terrible. Pero eso es un tema de negociación interna. Ojo que al final de cuentas lo que nosotros como comentaristas o relatores sabemos es lo que nos llega y vemos las falencias de los equipos. El equipo de transmisiones lo que ha querido hacer es decirles, oigan, cambiemos la producción, demos material, vendámoslo si no hay, pasen alineaciones y apoyémonos entre los medios digitales, fortalezcámonos de aquí y en todo caso en algún momento periodistas, fanáticos y demás, tener una oportunidad en la tele porque está haciendo este trabajo. Entonces por ahí Evelyn Murillo es una de las chicas también súper impetuosa con el tema, que claro, yo le decía, lo tuyo es la primicia. Y no debería ser eso, debería ser buscar lo máximo de información, vender tu trabajo en YouTube, que lo está haciendo, y dar a conocer tu trabajo. Al final, los datos que tú tengas, nadie te los va a quitar. Fue como algún rato a mí me tocó aprender de dirigencia. Yo aprendí y esa información nadie me la quita. A mí me sirvió. Pero claro, cuando tú vas a los medios de comunicación tradicionales, las puertas para el fútbol femenino en producciones, sobre todo en la costa, no están tan abiertas como en las producciones de acá de Quito. Yo ahí sí tengo que reconocer a Radio La Red y a Teleamazonas, que son los medios que si tú les dices, vean, tengo esto, tomen, ellos te dicen, ya, producimos. En cambio, si tú haces lo mismo con otras productoras, a veces ni siquiera te paran bola. Entonces, ahí, por ejemplo, a mí se me ocurrió, decía, deberían hacer una asociación de medios digitales en los cuales ustedes comiencen a fortalecer toda esa información y en lugar de estarse peleando por primicias, vender esa información y aliarse y masificar eso, como tú decías, ahora que es mediático, es lo que hay. Exactamente. Creo que este también es yo creo que para ayer, porque nos estamos quedando en comparación con otras realidades. Eh, Usted mencionó que también había casos de abuso sexual dentro de los equipos, indistintamente de la categoría en la que sea. Es gravísimo, pero tampoco es una noticia que nos estremezca porque pasa todos los días y eso hay que tenerlo de raíz. ¿Cuáles serían otros problemas de trato por cuestión de género que cree que proliferan en el fútbol femenino? Hay uno que no se trata, ¿no? Hay uno que todavía no se trata. Así como hay abuso sexual de hombres a mujeres, hay acoso también de mujeres a mujeres. Y te lo digo como futbolista, como la chica que llevaba a su primo, hermano, amigo, novio, mejor amigo a la cancha y tenía susto de lo que vaya a pasar porque tenías malas referencias de tal o cual equipo. Y es un tema que no se lo trata. Es un tema que en cancha también perjudica a los equipos cuando la novia con la novia se pelearon y es un tema inmanejable. Entonces, no hay solo el tema, y es una realidad a nivel mundial que pasa este tipo de cosas, no satanizando el hecho, ¿no? Sino el tema es trabajar en las más pequeñas, en no ser influenciables, en tener claras sus características, en saber no solamente de qué hogar vienes, sino tener claro tu percepción de la vida sexual que deseas llevar. Entonces, el hecho de que te acosen, te encierren que vayas a selección de Ecuador y te encierren en un elevador y te comiencen a molestar, que se te metan al cuarto, cosas que no te cuentan, pero cuando estás jugando y estás dentro del grupo, regresan las niñas asustadas y te dicen, no, yo nunca más quiero ir a selección de Pichincha o selección del Ecuador, porque tales y cuales me hacen así. Entonces tú te quedas pensando en, hey, o sea, estamos mandando, si es mi hija, yo me sentiría pésima en que tiene características de juego y tiene que cuidarse encima más de eso, no solo del profe, sino también de las compañeras. Entonces, no es por disparar como loco, pero es un tema que se ha hablado todavía a baja voz, que no lo manejan y mejor lo ocultan, y que las mismas chicas de alguna forma, ya se han hecho viejas también con este tema, van viendo que va evolucionando en el camino. ¿Cuánto mejora o cuánto empeora?
no te lo podría decir porque ya no estoy dentro de ser jugador. La verdad, alguna vez a mí sí me pasó que tuve que verlo con ojos de aceptación, porque para mí en lo personal, en la tradición de mi familia, eso no era normal, como nos lo decían, pero hasta el aceptar es un grado de educación. El hecho es, si tienes una relación hombre-mujer, mujer-mujer, que sea sana, que sea una relación adecuada, que sea una relación llevadera, que no sea una relación que involucre a más gente, que no sea una relación perjudicial para el equipo. Y ese tipo de temas los equipos los padecen. Y hay equipos que sí los tratan, hay otros equipos que no. Yo trabajé en uno que lo trataba de una manera adecuada, que nos enseñó a todos cómo tratar, de cierta forma aceptar, ser tolerantes, ser empáticos con la situación. Y por ahí es esa. Y la otra, el otro tema que padece mucho y que no es solo en situación de sexualidad, es el tema de la falta de trabajo. De la, no puedo decir vagancia como tal, pero hay muchas chicas que padecen de provincia, que no, y juegan en Quito, que no tienen trabajo y deben estar de 8 a 5 de la tarde en casa, les meterán algún curso o algo, y de ahí van a entrenar y su vida se acabó. Y el estudio, ¿y qué hay para después? Y hay compañeras que ya tienen mi edad y no han sacado un título académico. Y no es por decirte, chuta, que más no tienen título, pero les va a perjudicar a futuro, porque no siempre vas a ser futbolista. Entonces, por ahí son esas crudas realidades que tiene el fútbol femenino, que aún a los equipos no tener tanto presupuesto no les ayuda para darles una educación completa a las chicas. Un poco sintetizando las palabras, yo creo que la juventud es el futuro, más ahora que por fin desde Conmebol se está tomando cartas en el asunto de par en par. El programa Evolución le dice que hay dos categorías inferiores que van tanto de hombres y mujeres subiendo con campeonatos que se han suspendidos, pero campeonatos al fin, que tienen un presupuesto asignado, que tienen planes de contingencia. Tal vez ahora no estamos viendo los resultados inmediatos de dichos planes que recién se pusieron en marcha hace un par de años, pero a lo largo yo creo que sí vamos a ver resultados positivos. ¿Es quizás ese el futuro del fútbol femenino? Siempre se ha buscado el tema de tener categorías formativas, siempre se ha peleado por eso. Muchas de las veces los equipos les ha tocado sacar, como nos decían antes, de las viejas jugadoras, refuerzos. Y da la casualidad que siempre fue muy escaso el tema de las chiquillas que jueguen, que sean, que no sea solo una por equipo, una de 14 años que juegue bien como Maricel Casares, como Arela Jacome, sino que sean varias. Y eso depende mucho de los torneos, como tú dices, que se formen desde el baby fútbol, desde las escuelas, desde los colegios, que les permitan a las chicas moverse desde esa edad. El torneo Evolución también te genera un estrés en los equipos, porque no es muy sencillo conseguir jugadoras y tu objetivo no tiene que ser únicamente ganar. El objetivo de los entrenadores también, que tú ves a entrenadores súper triunfalistas, y te pongo el caso del Nacional, ¿no? Tú ganas, llegas a Copa Libertadores y después, ¿qué pasa? O sea, se te desarma el equipo y vas a hacer ¿qué? Entonces, ¿yo quiero el título o quiero representar al Ecuador? ¿O quiero un equipo formativo que realmente juegue bien al fútbol y tener un sistema táctico, un juego lindo? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, cuando tú tienes una categoría formativa, no puedes ser triunfalista. Tienes que ser un entrenador formador, un equipo con características de crecimiento. ¿Le va a ayudar al fútbol femenino ecuatoriano a futuro? Sí, pero estamos yendo, ¿qué te digo? De 4 en 4, de 3 en 3, y cada año, ojo que este año la sub-17 se perdió, todas las que eran 17, se perdió esa categoría porque ya no representaron un sudamericano ni nada. Es una categoría que ya va para las grandes. Y claro, la condición de la pandemia y demás perjudicó también esa parte. Que han ido sacando y saliendo chicas, sí, sí es cierto, sí te va a ayudar, pero déjense en ayudar, denles campeonatos, denles canchas, permítanles jugar. El Estado, en alguna política que hicieron como el Día Internacional o el Día Nacional del Fútbol Femenino, una de sus enmiendas debería estar que colegios y escuelas comiencen a inmiscuir al fútbol femenino en esta formación. Desde ahí evitando, como dice la Constitución, la discriminación, ¿no? Porque tú ves que en escuelas y colegios todavía el ser mujer es medio complejo. Ser mujer en el Ecuador todavía no es un premio. Ser mujer en el Ecuador todavía sigue siendo algo de, si juegas fútbol,
eres marimacho. Entonces, si no sabes cocinar, eres marimacho. Entonces, tus características deben ser cocina y estudio. Pero el deporte, date cuenta, la OMS te dice que hay mayor cantidad de mujeres que fallecen por problemas de corazón, de diabetes, de hipertensión, porque no hacen deporte. Entonces, ¿a dónde tendrías que apuntar? A estos otros lugares, ¿no? Si la federación no te da chance, apuntemos a diversos deportes. Por ahí habría más aporte para el fútbol también. Exacto, algo multidisciplinario. Eh, ok, dentro de todos los puntos que hemos topado, me parece que uno de los más importantes es escalonar de alguna forma el proceso a seguir eh, mediático del fútbol femenino. Pero más que nada, de que hay que enfocarnos en cada momento de la preparación. Por ejemplo, las formativas. En el aficionado del fútbol universitario, que usted ahora está encargada. Después ya uno semiprofesional, uno profesional cuando ya hay más jugadoras contratadas. Es un sistema que tiene que irse puliendo cada vez más. Y la pregunta es, ¿con más normas o confiando más en la gente? Qué difícil me la pusiste. Ahí sí me la pusiste difícil. Yo puedo confiar en mis acciones. Y a veces hasta en las mías lo dudo, ¿no? Porque siempre va a depender de lo que te encuentres afuera. Y, chuzo, en mi parecer, te voy a dar mi criterio muy personal. Yo creería que habría en el mundo cosas muy grandes si tan solo el ser humano dejara de pensar en sí, pensar en los demás. Y ese aporte sería tan honesto, tan ético y tan empático que no haría falta que tengas que pelear por un derecho. Debería ser así, el mundo ideal debería ser así, pero ese mundo no existe. En el mundo que tú estás con dirigentes que si saben que está mal hecha la cosa, ¿cuánto hay? Y no te denunciamos y te apoyamos. En el mundo está la gente que te dice, ah, te lesionaste, qué pena, pero en tu contrato no decía que te iba a ayudar con la operación y tú firmaste. Entonces, no se duelen por el otro todavía. Y no sé si responde a tu pregunta, pero créeme que me la pusiste súper complicada, porque cuando tú estás como dirigente en el fútbol, y te digo que me ha pasado, sancionarle a un equipo que te toque sacarle, no se va en contra de la falta que hizo, o de si metió un jugador, o metió 4 jugadoras extranjeras, o si metió un jugador con el uniforme mal puesto y perdiste los puntos. El culpable es el que le sancionó, no el que hizo el problema. Y ese es un término muy común en el fútbol, el tema de irte contra la persona y no contra la acción que generaste. Entonces, créeme que me has dejado con el yo esperaría que dependa más del ser humano. Yo en lo personal esperaría que dependa más de nosotros, pero no va a ser así. Ok, muchas gracias. Dos preguntas finales. La primera, ¿qué se siente dirigir a Católica en este momento? ¿Cuáles son las expectativas con él? Es duro, es difícil. La universidad como institución jesuita, velando por los estudiantes, no te permite ingresar a las canchas para entrenar. Tienes prohibido tener un contacto físico con las chicas para los entrenamientos, no podemos pisar cancha. Y te digo que ha sido difícil porque ellas tienen que sacar una beca deportiva. Y hemos tenido que ser muy creativos. Aparte que se encontraron con una profe que poco y más, si faltas, justificas, y si justificas, o sea, te tienes que ganar a mérito esa beca, no se regala nada. Entonces, llegas en un momento en que las chicas ya no quieren queremos cancha. Te soy sincera como entrenadora, quiero cancha, quiero verles jugar, divertirse, hacer lo que a mí me gustaba hacer cuando era muy joven. Pero verles en su casa, en 1 metro cuadrado, entrenando, es una fortaleza inmensa de ellas. Lo único que les pido es, háganlo por la beca. Vean, aguántenme en la pantalla por la beca. Haremos ejercicios, mejoraremos coordinación, tenemos un test físico al final de cada periodo para que ellas puedan acceder a la beca, que es ilógico, ¿no? Porque tú dices, chuta, y tienen encima test físico. Pero les decimos, bueno, trabajemos capacidades condicionantes, resistencia en la planificación, y cuando ustedes vayan a dar la prueba, ese va a ser su mayor logro, ¿ya? Eso les va a llevar a la beca, van a ayudar a su familia y metas en eso en la cabeza. Tenemos un campeonato en el que teníamos que jugar la final.
Lastimosamente, como no tenemos cancha y no nos podemos escapar a jugar, no hemos podido hacer la final. Y ya los dos equipos, tanto Central como Católica, ya no tienen las mismas chicas. En mi caso ya se graduaron 5 de ellas. En la Central pasó lo mismo. Entonces, la sensación que me da hasta ahora es, es de mucha fortaleza de las chicas, es a veces de mucha ansiedad de mi parte, mucha frustración, porque no pude cumplir los objetivos que esperaba en las semanas que yo entré a competir. Ganamos semifinal, ganamos la otra semifinal de ida, la de vuelta, y ¡pac! Nos cogió la pandemia. Y justo ese sábado, fue jueves el tema, íbamos a nuestro último entrenamiento para jugar el sábado y nos cerraron instalaciones. Entonces las chicas siempre te preguntan, ¿y para cuándo, profe? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ser? Porque encima más de organizar el campeonato, ¿no? Entonces, créeme que ahí sí he tenido días de altos, días de bajos y he tratado de entenderles a las chicas cuando no entran a entrenar. ¿Sabes qué? Hicimos el tema de trabajar con redes sociales. Teníamos como 200 seguidores, llegamos como a 2000, pero le metimos mucha fuerza a la red social y como que se me distrajeron un tiempo, pero todo te deja cansar si no haces lo que te gusta y en realidad es jugar fútbol. Por más que te promociones, si no estás jugando, yo como jugadora me sentiría fatal y eso es lo que les está pasando ahora a ellas. La experiencia es linda porque la calidad de gente que hay ahí es maravillosa. Las chicas, me encanta que tengan profesiones como ingeniería civil, fisioterapia, son doctoras, son abogadas y muchas de ellas van pensando en el tema de la mujer, del género, del fútbol y les veo que se van enfocando en ese segmento y claro, dices, bueno, al menos vamos por ese sendero. Saben que hay cosas que faltan por mejorar, que el mundo para las chicas no es muy sencillo, conseguir un trabajo y sobre todo mantenerse, pero son muy aguerridas y eso es una de las cosas que me enorgullece de ellas porque no es fácil, es muy complicado. Pero la vacunación nos da un poco de esperanza. Ni tanto. La universidad no tiene el plan de contingencia para aceptar que los estudiantes se encuentren como un aforo máximo de 4 o 5 personas. Irán a laboratorios y demás, pero retorno para deportes no lo tienen previsto. Ojo que la federación, y ahí veo que han hecho algunos campeonatos también clandestinos, lo están haciendo. O sea, la federación tiene en el Ecuador los únicos derechos para jugar fútbol. La Barrial no está jugando, los torneos de canchas sintéticas tampoco, pero en la universidad como tal no somos prioridad. En verdad hay cualquier otra actividad excepto eso. Y yo le quería preguntar al profe Giovanni Cárdenas si se podría hacer algo, ¿no? Por las chicas, o sea, por último, que todas las universidades jueguen o se pueda mantener el deporte. He consultado, por ahí universidades que muchas de ellas descartaron a sus entrenadores y simplemente los chicos ya no entrenan. Entonces, sí es complicado. Ojo, que esa parte del deporte nadie lo habla. ¿Qué pasó con el deporte universitario? ¿Qué pasó con los chicos que tenían que acceder a becas? ¿Cómo lo tomaron las universidades? En cierta forma, la universidad ha sido practicando su Magix. Se ha puesto en los zapatos de la familia, de las chicas, y te puedo decir, ellas dependen de asistencias, de la prueba física, pruebas técnicas que tomamos los entrenadores, pero les otorgan una beca, o sea, te dan al menos 7 becas. Y es una de las pocas instituciones en el Ecuador que se ha mantenido haciendo eso pese a no prestar una cancha y es presupuesto. La verdad, eso yo sí destaco en la universidad. A las familias les han ayudado mucho económicamente pese a la pandemia y tú sabes todo el tema económico que ha pasado, ¿no? Como estudiante lo sé. La verdad, incluso el doctor Cárdenas es mi tutor de tesis. Ah, ya, Recomendadísimo por salúdale de ese mi lado. parte. Salúdale de mi parte, también fue mi profe, excelente conversar con él. Yo aprendí de parlamento, o sea, más que aprender sus clases de parlamento en las asociaciones, era maestro. O sea, en verdad, si yo tengo una duda, si quiero abrir un club con él, él es una bestia para el deporte, en serio, es genial ese profe. Sí, no, pierda cuidado. La última pregunta. ¿Qué, qué retos y qué cosas específicas tiene que ser el fútbol femenino para llegar a ser profesional a corto, mediano y largo plazo? Cambio de dirigencia. Partamos de ahí. Cambiar la estructura. No queremos comisiones femeninas, queremos tener la asociación femenina en todo caso, donde podamos tener voz y voto y decidir con nuestro presupuesto qué hacer. Ya, que deje a la gente que ha estado ahí eso suelto y que ya le dé a la gente que realmente quiere trabajar y ha demostrado que se puede hacer en marketing, en publicidad, en todo lo que se ha demostrado, porque hay gente capaz.
Ese sería el punto principal. La otra, presupuesto. El presupuesto es muy necesario, pero un presupuesto que sea transparente, con informes transparentes, que realmente se apliquen al fútbol femenino. Y lo más importante que no, si no se vende, no se compra, es el tema de promocionar no solo a los equipos, sino a las jugadoras. Que en un momento estos cambios que estamos pidiendo sirva para que las chicas tengan carreras internacionales, o sea, no sean solo del Ecuador, porque hay chicas que son muy buenas y que puedan estar en equipos internacionales y sacar una carrera académica por allá. Yo creo que estos serían los factores, los tres que incluiría, que debería ser el eje fundamental de ahí, la visión de nuestros dirigentes, tomando en cuenta estos factores para cambiarlos. Tengo esperanza, ya lo he visto unos 10 años, no sé si le siga teniendo esperanza, pero eso debería específicamente cambiar para ver al fútbol femenino en otra instancia. Si esperamos lo más, esperemos lo menos, diría yo. No creo, créeme que a veces sí te decepciona, a veces sí te decepciona el ver que es muy fácil hacer cambios, o sea, que son cosas que puedes mover y que te lo han demostrado que se puede hacer, que puedes hablar con las empresas y te quieren ayudar, pero después llegas hasta ahí a hablar con los duros de y simplemente tienes una negativa. Y en lugar de apoyarte o algo, terminas siendo enemigo de ellos. Yo te digo, hay un par de equipos ahí que han luchado mucho por el tema, que no terminan siendo bien vistos, o sea, que terminan poniéndoles el pie en muchas situaciones. Y eso no debería pasar, la verdad. Sí, realmente esperamos mejores días y por eso estamos haciendo de cualquier trinchera el, el mecanismo adecuado para luchar por esto. Entonces, muchísimas gracias por la entrevista. No, de nada, gracias a ti. Espero no haberte dado mucha lata. Con eso me apasiona un poco y, y no solo un poco, me apasiona mucho con el tema. Y gracias, más bien gracias a ti por tener presente al deporte femenino. No es muy común. La verdad, a veces, como yo les digo, te pagan por hacer fútbol femenino, ¿verdad? Y muchos te dicen, sí, por eso lo hago. Qué bueno que tú lo estés haciendo desde la parte de la Conmebol y si puedes darle seguimiento hasta después sería el éxito. Ojalá algún rato también el profe Giovanni Karen hasta habrá comentado, muchas jugadoras necesitan de la asesoría de gente que les guste este deporte y que les puedan ayudar realmente en las situaciones críticas que se mantienen los dichosos contratos, esos contratos que solo lo saben manejar ustedes. Así que eso sería importante capacitar a las muchachas.